Por eso hoy quiero hablar contigo cómo recibir un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Puede ser en cualquier área, en las finanzas, en la salud, en el matrimonio, en tu vida personal, profesional, en el área que sea. Saben que la palabra habla mucho de eso y la palabra es muy específica. El problema es que nosotros muchas veces decimos no puede ser algo tan sencillo como creer solamente. Pero si miramos la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de que una y otra vez el Señor nos desafía y es lo que tenemos que hacer, creer. Dice la Biblia, Juan capítulo 4, versículos 50-51, Jesús le dijo a un hombre que tenía a su hijo muy enfermo, le dijo, tu hijo vive. ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Creyó la palabra que Jesús le dijo. Esto es importante porque ¿saben qué? Tenemos que aprender a diferenciar entre la palabra que Jesús dice y la palabra que un hombre o una mujer puede decir. Porque muchas veces, porque ya no creemos en la palabra de los hombres o de las mujeres, nos pasa un problema que tampoco creemos en la palabra de Dios. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo qué cosa, tu hijo vive. Él se fue con lo último de sus esperanzas al Señor. El pronóstico era negativo, todo iba a salir mal, no había esperanza de que las cosas vayan bien, pero él se fue hasta ese lugar, el Señor le dio una palabra, la creyó, se fue y recibió el milagro, algo tan sencillo como eso. Por eso rápidamente quiero mirar en estos 15-20 minutos 4 cosas que podemos extraer o que tenemos que tener presentes si queremos recibir un milagro. Lo primero es recibir la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Y nuestra actitud cuando recibimos la palabra de Dios tiene que ser recibirla literalmente como una palabra que viene de Dios y no de los hombres. Si es la palabra de Dios la que estamos recibiendo, es palabra máxima. Es la palabra por encima de toda palabra que podríamos recibir. Hay gente que a veces está detrás de un negocio, detrás de una oportunidad y vos le decís de repente, sí, ya está todo. ¿Pero qué te dice? No, yo necesito escuchar de parte del jefe, del presidente, del director, de alguna autoridad en cierta área. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros tenemos la palabra de Dios, que la tenemos a disposición todos, que es la Biblia. Pero muchas veces nosotros esa palabra no la recibimos, queremos complicarla toda. Vos y yo, así como este hombre, tenemos que tener esa fe sencilla. Santiago 1:19, la palabra del Señor nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto ¿para qué? Oír. Tardo para hablar, tardo para airarse. El problema es que hoy en día la gente ya no oye. La gente directamente quiere responder. Vos le estás diciendo hola y el otro ya está pensando qué responderte. No escucha todo lo que hay. ¿Verdad? Tanto es así que el WhatsApp hoy en día apretalo. Yo muchos audios escucho en 2, ¿verdad? Ahí y vos ya no sabes más y ok, nomás ya le pones al final muchas veces, ¿verdad? Pero así es mucha gente también en lo que respecta de parte de Dios. Viene la palabra de Dios, no escucha, no recibe y después dice, ¿por qué no consigo el milagro? Porque ¿sabes qué, mi amigo, amiga? A veces no recibimos la palabra de Dios. Directamente nos enojamos y perdemos la fe. Directamente queremos responder a todo. El Señor te dice, cree solamente como a este hombre, pero vos le decís, no, Señor, tenés que darme una señal primero. Pues yo necesitamos recuperar, mi querido amigo, mi querida amiga, la fe sencilla en el Señor. Si tenemos su promesa, caminar en base a esa promesa, caminar en base a lo que el Señor nos dio. Necesitamos ser por eso acelerados, ¿saben para qué? Para buscar esa palabra de Dios. En momentos de crisis, de dificultad, ni qué decir cuando vos y yo decimos necesito un milagro. ¿Sabes qué tenemos que acelerarnos para hacer? Recibir palabra de Dios, buscar la palabra de Dios.
Hay gente que cuando necesita un milagro acelera todo en enviar su problema a todo el mundo, acelera todo para hablarle a todo el mundo. Y no habla con el Señor, no busca palabra de parte de Dios. Porque sabes que cuando Dios te da una palabra, eso ya incluye el respaldo de parte de Dios, a esa palabra que Él da. ¿Cuánta gente recibió la palabra de Dios pero no cree tener el respaldo de Dios? Y duda otra vez. Muchas cosas cambiarían en tu vida si vos agarrás la palabra que Dios te da, crees esa palabra con todo tu corazón, contra todo pronóstico humano que pueda haber, y te vas creyendo esa palabra, porque de eso se trata, tener la fe. Porque quien tiene una palabra de Dios tiene absolutamente todo. No necesita otras cosas, tiene la palabra y tiene que caminar en base a eso. ¿Saben qué? Necesitamos volver a recordarnos lo que tiene la palabra de Dios. Y rápidamente quiero mostrarte 3 cosas que tiene la palabra de Dios, como para que volvamos a recordarnos lo diferente que es a cualquier otra palabra. En primer lugar, la palabra de Dios tiene autoridad. No es cualquier palabra, no es como una palabra que pueda decirte yo, pueda decirte Chichi, o pueda decirte Cami o Ariel o cualquiera. La palabra de Dios, su palabra viva, real, tiene autoridad. La Biblia dice que cuando Él predicaba, Lucas 4:32, se admiraban de su doctrina porque su palabra era ¿con qué? Con autoridad. Ellos le escuchaban a grandes maestros, a rabinos, sacerdotes, que hacían grandes alocuciones, que decían todo, pero ¿qué les faltaba? Autoridad en lo que decían. La palabra de Dios tiene autoridad. Versículo 36 de Lucas 4 dice: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda ¿a quiénes? A los espíritus malignos, inmundos, y salen. Tiene autoridad la palabra del Señor. Aún las fuerzas oscuras reconocen la autoridad que tiene su palabra. Por eso es tan importante que vos y yo recibamos más de esa palabra. En segundo lugar, la palabra de Dios, ¿saben qué? Es palabra creadora. Puede hacer de la nada. En la creación nosotros vemos que el Señor dijo que sea la luz, fue la luz. Dijo y se separó el agua de la tierra, dijo, y fueron creados los animales. La palabra de Dios, 2 Pedro 3:5 dice: estos ignoran voluntariamente. O sea, adrede, con ganas mucha gente ignora. Determinadamente, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Todo lo que en el Génesis estaba, los cielos, la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Solo su palabra fue suficiente para crear absolutamente todo lo que existe. Vos y yo, si tenemos solamente su palabra, con eso es más que suficiente. Pero necesitamos por eso agarrar esa palabra que viene de parte de Dios. ¿Saben qué? La palabra de Dios, en tercer lugar, es efectiva. Y eso es algo que vos y yo necesitamos en este tiempo. Vos y yo muchas veces ya no estamos para perder tiempo. Nuestros problemas o las circunstancias necesitan respuestas, resultados efectivos ya. Tiene que ocurrir ahora, porque si no entro en otra situación peor. Y la palabra de Dios es efectiva. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá ¿de qué manera? Vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Toda palabra de Dios tiene una misión y tiene garantizada su cumplimiento conforme a la voluntad del Señor. Sus palabras, por eso vos y yo tenemos que recordarnos, no son cualquier palabra. Las palabras de Dios no son cualquier palabra, son palabras que sabes que activan milagros. Son palabras que restauran vidas, son palabras que alejan al maligno, son palabras que liberan vidas, son palabras que literalmente pueden redireccionar vidas, reencauzar vidas, son palabras que nos ubican a nosotros en la senda de un conquistador o una conquistadora.
Yo por eso necesitamos acelerarnos más en buscar palabras. Yo te animo que si en algo vas a enfocarte en esta recta final del año, sea en buscar palabra de Dios. Vos podés poner en Google promesas de Dios para tu vida, promesas de Dios para tu familia, promesas de Dios para tu salud, promesas de Dios para tus finanzas, tu ministerio, el área que sea. Y buscar esa palabra de Dios, memorizar esa palabra. Porque ¿saben qué? El problema muchas veces es que somos muy buenos para recordar lo malo y somos muy malos para recordar lo bueno. ¿Qué nos recordamos? Todo lo malo que pudieron habernos dicho. Hay gente que sigue herida porque hace 49 años su papá o su mamá le dijo algo y le hirió. Y sigue recordando perfectamente hasta el gesto, el tono de voz, el lugar, todo. Pero imposible de recordarse una promesa de Dios. Por eso es tan importante que vos y yo empecemos a buscar su palabra y literalmente si podemos memorizarla, devorarla, tenerla ahí presente. Anotar, guardar, tener ahí, porque en los momentos difíciles, donde muchas veces estamos ahí con el panorama incierto totalmente, esas palabras son las que van a traer vida. Por eso en primer lugar necesitamos recibir la palabra de Dios. En segundo lugar, algo tan sencillo como esto. Es sencillo decir, pero aplicar a veces es difícil. Creer esa palabra de Dios. Nosotros habíamos leído que el Señor le había dicho, ve, tu hijo vive. La Biblia dice punto y coma, el hombre creyó la palabra y se fue. Hay mucha gente que escucha la palabra de Dios, pero hay poca gente que cree la palabra de Dios. Y ese es un problema. Muchísima gente escucha la palabra, pero lastimosamente no es en la misma proporción que uno cree en esa palabra. Creer es considerar como verdadero algo sin tener de repente las pruebas o la certeza de que realmente es así. Me dijo y yo creo. Y el Señor nos desafía. ¿Por qué muchos milagros no ocurren? Porque muchas veces no estamos dispuestos a creer solamente. Podemos mirar Hebreos 11, que es un capítulo que habla sobre los héroes de la fe, que empieza diciendo después la fe, la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Y ahí, como siempre solemos hablar, choca ¿qué cosa? La fe con la razón, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la razón te exige a vos ver primero para después creer. La fe es totalmente lo contrario, necesitas creer primero para después ver. Por eso vos y yo necesitamos creer, necesitamos agarrar esa palabra de Dios y tomarla, como en Marcos 9:23, el Señor le decía a otro hombre que tenía problemas, si puedes creer al que cree que todo le es posible, tan sencillo como eso. Hay mucha gente que ora por un ascenso en el trabajo, pero no cree que le van a dar el ascenso. Hay mucha gente que ora por tener una casa propia, pero no cree que pueda tener esa casa. Dice, no, yo oro por eso sí, pero más o menos para cumplir ora. Dice, no, yo miro mi cuenta imposible, yo miro mi realidad imposible. Entonces, ¿para qué oramos si no creemos? Ora para que Dios le saque de un problema, pero no cree que pueda salir de ese problema. Eso no está bien. ¿Saben qué? El Señor le dijo este pasaje tan increíble a este hombre. Y este era un hombre sincero al que el Señor le dijo. El siguiente versículo 24, mira lo que le decía este hombre. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Tal vez algunos tengan que hacer esta oración y decirle, Señor, yo creo. Porque acá en la iglesia hasta es fácil de repente creer, pero después salimos y está la lucha y es difícil. Y ahí le tenemos que decir, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Sabes qué? Creer a Dios puede costarnos todo, pero vale la pena. Puede costar que se burle a alguien de vos, que hable mal de vos, puede costar no sé qué.
Pero ¿sabes qué? Vale la pena. Porque si Dios dijo, Él es totalmente capaz de poder hacerlo. A la larga, ¿sabes de qué es lo que más te vas a arrepentir? De haber recibido una palabra de Dios y no haberla creído. Porque es increíble cómo nosotros creemos a veces cualquier noticia y creemos con todo el corazón. Se viene la crisis, prepárese para el hambre, y uno cree con todo el corazón. ¿Qué tal? Estamos todos mal, se viene el hambre, no sé, no practiqué el ayuno, estoy mal, no sé cómo va a ser, ya se pelean todos en la casa por una noticia. Y uno encuentra las promesas de Dios y no cree de la misma manera, porque las promesas de Dios son para bendición. Aquellas palabras que nosotros de verdad creemos son las palabras que se van a hacer realidad en nuestra vida. En Proverbios, cuando habla de los pensamientos, dice: tal es su pensamiento, tal es él. Tiene que ver mucho con lo que uno piensa, con lo que uno cree. Job, un hombre que había tenido muchos problemas, muchas dificultades en un momento de su vida. Job capítulo 3, versículo 25, la palabra de Dios ahí decía: porque el temor que me esperaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuánta gente todo el tiempo vive con miedo? Todo el tiempo está con ese miedo. Y ese temor que uno se esperaba, bueno, le empieza a llegar. ¿Sabes que hay 4 cosas rápidas? Quiero mostrarte que ocurren cuando uno cree en el Señor con todo el corazón. La Biblia dice, y son pasajes que están en la Biblia. En primer lugar, ¿sabes qué ocurre aquel que cree en el Señor? Juan 7:38, dice la Biblia: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El que cree, ¿sabes qué? En su interior empiezan a correr esos ríos de agua viva. Hay gente que tiene acá adentro todo estancado. Está estancado en la ira, está estancado en el rencor, está estancado en la frustración, en la depresión, en el desánimo, está estancado en el fracaso, en el dolor, en todo lo negativo está estancado. Es como agua estancada todo lo que tiene adentro. Pero ¿qué pasa el que cree en el Señor? La Biblia dice que en su interior corren esos ríos de agua viva. O sea, empieza a haber esperanza, empieza a fluir todo aquello que viene de parte del Señor. Eso acá adentro empieza a correr. Y lo que nosotros vivimos adentro, dentro de poco tiempo se empieza a ver por fuera. Y esas bendiciones que empiezan a correr, esas inspiraciones, esa fe, todo aquello que nace de parte del Señor, luego va a traerse afuera. En segundo lugar, ¿qué ocurre a aquel que cree en el Señor? Juan 11:25, la Biblia dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree cobra vida. Y así ocurre con la vida de uno. De repente, físicamente no está muerto, pero en sus sentimientos, sus emociones estaba muerta. Hay matrimonios que llegan a la casa del Señor fundidos, muertos, hace tiempo. Que no están pasando lindos momentos, que están para cumplir o aparentar nomás juntos. Y algo ocurre cuando empiezan a creer en los principios del Señor, a aplicar eso, aunque estaba ante los ojos de la gente muerto, cobra vida. Gente que en sus finanzas venía muerta a la casa del Señor y cree en el Señor y empieza a vivir esos principios, cobra vida. Tercero, ¿qué ocurre a aquel que cree en el Señor? Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo, decía el Señor, para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. El que cree no permanece en esas tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? Todo lo que viene de parte del enemigo. Es tan importante que nosotros salgamos de esa manera de vivir, donde hay pensamientos que todo el tiempo te oprimen, todo el tiempo te tiran para abajo, todo el tiempo te hacen sentir de lo peor. La voluntad de Dios no es que vivamos con miedo, y hay gente que vive temblando todo el tiempo.
Hay gente que vive expectante de que en cualquier momento alguien va a morir, alguien va a enfermarse mal, alguna desgracia se viene. Está ahí en tinieblas. Hay gente que vos le decís que tal en tu casa y no sé, por ahora todo bien, pero en cualquier momento tal vez mi hijo se descompone. Gran 7, ¿verdad? ¿Qué tal tu matrimonio? Y ahora bien, pero no sé dentro de poco. ¿Y cómo no vas a saber dentro de poco? Si hay promesas, si hay palabras, si vos supuestamente vivís en base a ellas. En cuarto lugar, ¿qué ocurre al que cree? La palabra dice Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué tenemos que hacer? Creer que vamos a recibir. ¿Y qué va a pasar? Recibimos. El que cree ora y recibe. Ahí está el problema de que muchas veces oramos pero no creemos. ¿Por qué? Porque oramos en base a nuestras emociones y no en base a las promesas o en base al Dios al que oramos. Por eso a veces es importante y puede servirles hacer el ejercicio de anotar antes de ponerse a orar quién es Dios para ustedes. Y anotar en tu blog de notas o anotar en una hoja ahí quién es Dios para vos. Si vos crees que es milagroso, si vos crees que es poderoso o todopoderoso, omnipotente, omnisciente, el principio, el fin, no sé, todo lo que vos creas que Dios sea. Pero a veces es importante que nosotros de repente, porque oramos por orar muchas veces, y ahí es como que nos volvemos a ubicar ante quien nos presentamos. Y le decimos: Señor, Dios Todopoderoso, vos que sos el principio y el fin, vos que sos el que tiene la última palabra, el que no tiene imposibles, vos que sos milagroso. Y puedes agregarle todo lo que sepas de Él y después le empezás a orar. Me presento delante tuyo. Y eso no es para recordarle a Dios lo que Él es y para que active, sino para que vos y yo nos recordemos ante quién nos estamos presentando. Y ahí uno ora de otra manera, ya no se duerme al orar, ya no se le va el pensamiento porque se recuerda ante quién se está presentando. ¿Qué estás creyendo vos en este tiempo? ¿Le estás creyendo a Dios o a las mentiras del enemigo? Porque sí o sí algo estamos teniendo que creer. En tercer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Este hombre recibió la palabra de Dios y dice: el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Porque el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. Creyó, se fue. Lo tercero que tenemos que hacer es actuar en consecuencia de la palabra. ¿Qué significa esto en otras palabras? Ser hacedores y no oidores. Hay tanta gente que de oídas le conoce al Señor. Hay tanta gente que conoce en teoría las cosas del Señor, sabe de fe, te puede predicar de fe, pero nunca aplica la fe. Es complicado cuando a nosotros nos toca desarrollar la fe. Demasiado fácil es a otro decirle: mira, necesitas tener fe en este momento, dale que ponete a orar, fuerza, ánimo. Pero es diferente cuando a vos y a mí nos toca lo que decíamos aplicar también. Y a todos nos va a tocar. La Biblia por eso dice en Santiago 1:22: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque ahí que pasa, nos engañamos a nosotros mismos. Si la palabra habla de obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Si la palabra nos habla de sembrar, sembremos. Si la palabra nos habla de orar, oremos. Si la palabra nos habla de congregarnos, congreguémonos. Si la palabra nos habla de buscar, busquemos. Si la palabra nos habla de limpiarnos, limpiémonos. 1 Corintios 5:7, la palabra del Señor dice: limpiaos pues, ¿de qué? La vieja levadura, para que seáis nueva masa. Ahí estaba hablando, confrontando la religiosidad que había en ese tiempo. Era todo por una rutina religiosa hasta ese momento. El Señor le decía: ahora hay que limpiarse de ese. Tienen que empezar a creer y
y a caminar de otra manera. El apóstol Pablo le desafiaba a este pueblo. Mucha gente que conoce hace tiempo al Señor, que tiene que volver a confiar en lo sencillo. Está la palabra, creo, y me voy en base a eso. Actuar en consecuencia a la palabra de Dios. Porque el que actúa conforme a la palabra de Dios siempre va a actuar con fe. El que actúa conforme a la palabra del Señor siempre va a actuar en obediencia a esa palabra. El que actúa en base a la palabra de Dios nunca va a romper los principios y va a estar como para qué, para lo cuarto y último. Y creo que todos quieren eso, todos queremos esto, ¿verdad? Recibir el milagro. Este hombre dice, creyó la palabra cuando Jesús le dijo, se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las buenas noticias diciendo, tu hijo vive. El milagro que él quería. El Señor Jesús le probó a este hombre haciéndole depender solamente de qué, de la palabra que él le dijo. Hay muchos de ustedes que ya tienen la palabra de Dios para su vida. ¿Por qué no tenemos esa fe sencilla como este hombre para creerle solamente a Él? Los versículos siguientes narran que después de decirle tu hijo vive, ¿saben qué? Él les preguntó ¿a qué hora fue eso? Le dijeron a las 7. ¿Qué pasó en ese momento? Ese hombre reconocía, era el mismo horario en el cual él le había estado delante del Señor y había recibido esa palabra. Y el versículo 53 dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive. Y creyó él y con él toda su casa. Qué tremendo. Porque primero tuvo que creer él y después creyó toda su casa. A veces hay gente que viene a la casa del Señor y dice, ¿por qué toda mi familia no se convierte? ¿Será que no es porque falta que te vean a creerle al Señor de verdad? Creerle con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y por ende vas a empezar a ver los resultados de lo que el Señor hace y después todos ellos van a creer también. Porque este hombre no sabía si ya estaba el milagro o no, él creyó, se fue. Y después toda su casa también creyó. Porque hay gente que viene a la casa del Señor, pero ahí en su casa se porta como alguien que pareciera que nunca pisó la casa del Señor. Habla como si fuera que no tiene nada del Señor acá adentro. El que cree en el Señor sabe cuándo refrenar su lengua. El que cree de verdad en el Señor sabe que no tiene que soltar maldiciones, porque la lengua tiene poder. Y empieza a soltar bendiciones. Sabe que en los momentos de prueba es ahí donde tiene que levantarse el hijo, la hija de Dios. Y empezar a soltar palabra de Dios en medio de ese momento difícil. Y eso va a empezar a hacer algo en tu casa, ahí en el entorno en el cual vos estás. Yo no sé cuántos están en busca de un milagro. Pero saben que yo les animo, si están en busca de un milagro, busquen y busquen la palabra de Dios. Lo que Dios tenga para hablarte sobre esa situación. O si ya te habló, entonces tenés que dejar de poner tantas excusas, argumentos, pretextos y empezar solamente a creerle al Señor. Pero tarda. Pero no se da así de rápido. Pero si de verdad creemos en el Señor, vos y yo creemos que Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer. Y nos toca a nosotros solamente creer. Y a veces tal vez en ese proceso de creer vamos a derramar lágrimas delante del Señor porque queremos ya una respuesta.
o porque el proceso es doloroso, o porque cuesta, o porque es difícil. A veces es como ese tanque de reserva del vehículo que ya se prende de rapidísimo la luz que te indica ya está ahí al borde. Pero todavía hay algo tal vez. Por eso no paró ya todo. Y sabes qué, mi querido amigo, mi querida amiga, a veces el mejor riego que hay para recibir nuestro milagro son las lágrimas que le derramamos delante del Señor. Ahí en su presencia. Porque a veces nuestras lágrimas derramamos en cualquier lugar menos en la presencia del Señor. A veces nuestras lágrimas no son para buscar el milagro del Señor, son solamente para desahogarnos. O que otro tal vez vea nuestro sufrir o nuestro dolor. Por ejemplo, la palabra decía que los que con lágrimas que sembraron, con regocijo después van a... Qué importante que vos y yo nos pongamos delante del Señor. Tal vez solo vos sabés la palabra que Dios te dio. Tal vez toda la gente en tu entorno te va a decir imposible que eso ocurra contigo. La gente muchas veces te va a decir no, pero vos sos esto, vos sos lo otro, vos no tenés la capacidad para eso, vos no sos lo suficiente. Todo lo que la gente te va a decir, en buena onda o por envidia, no sabés muchas veces diferenciar. Pero la palabra del Señor dice que Él escogió lo vil, lo menospreciado, para avergonzar a lo que supuestamente es. Entonces cuando el Señor dice en Deuteronomio 28 y habla de las consecuencias de la desobediencia, pero también las bendiciones que vienen a causa de la obediencia, pues yo tenemos que agarrar y creer esas palabras. Si el Señor te dice que vas a ser cabeza y no cola, hay mucha gente que no cree eso. Que vas a prestar y no pedir prestado, que vas a llevar todo lo que vos hagas, vas a tener la lluvia, tu tiempo y aún después va a ser perfecto. Mucha gente no cree. Mucha gente cree, si el diablo vino para robar, matar, sí, cierto, eso sí. Cree eso. Pero no cree que Dios vino para dar vida y vida en abundancia. No cree. Ahí donde estás, yo te animo, cerrá tus ojos por un instante para no distraerte. ¿Cuál es la palabra que Dios dio a tu vida? ¿Cuáles son las promesas que vos un día agarraste para tu vida? O si no tenés todavía una promesa de parte de Dios para tu vida, pedile al Señor: Señor, yo voy a abrir mi Biblia y voy a empezar a buscar esas promesas que hay para mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi finanzas, no sé el área que vos estés buscando. Hay mucha gente que está viviendo muy por debajo de sus posibilidades. Tiene la palabra, la promesa de Dios, pero hay cosas que en el camino hicieron que deje de creer. Yo no sé qué pudo haber hecho en tu vida que hayas dejado de creer. Pero si hay alguien que no miente, ese es Dios. Si hay alguien que es totalmente capaz de cumplir todo lo que dijo, no importa en qué momento sea, ese es Dios. Y si Dios a gente aquí de esta iglesia está sorprendiendo con milagros, con respuestas que no se esperaba, ¿sabes qué? Dios no hace acepción de personas. Y yo estoy escuchando en las últimas semanas testimonios de bendición. Gente que pedía un salario y ese salario Dios le daba. Gente que creía que Dios podía darle una casa, Dios le dio. Gente que creía que Dios le podía quitar de la depresión y salió. Gente que creía, aunque no veía que su matrimonio se podía solucionar,
y que hoy están felices acá en la casa de Dios. Yo te animo a que empieces a hablar, y tal vez esas palabras deban salir desde lo más profundo, desde lo más adentro que haya en vos. Y si dejaste de creer, pedirle perdón a Dios. Creer en Él, no estoy hablando de creer en una persona de acá, no. Creer en Dios. Vamos a empezar a hablar: Señor, perdón porque dejé de creer. Decirle: Señor, perdóname porque dudé de tus palabras. Sin fe es imposible agradar a Dios, eso dice la palabra. El Señor se agrada cuando hay un hombre o una mujer que aún en medio de ese momento que puede ser el más conflictivo, agarra su palabra, le cree con todo el corazón. Y entonces ya no vive como alguien ahí solamente afligido por el problema, sino como alguien que está expectante porque sabe que en cualquier momento Dios va a hacer ese milagro, Dios va a abrir una puerta, y uno está expectante, uno está orando: Señor, mostrame si ahí viene la persona, mostrame si ahí viene la oportunidad. Señor, haceme sensible para escuchar esa voz tuya, para saber qué decisión tomar, cuál no. Señor, para que yo no entre en la puerta equivocada, para que yo no diga lo equivocado. Señor, yo creo que viene un milagro en camino a mi vida. Vamos, ahí donde estás, empezá a abrir tu boca y empezá a orar. Yo no sé en qué área estés necesitando un milagro, pero sé que Dios es totalmente capaz de poder hacer ese milagro. Este mes de noviembre estamos llamados, desafiados a creer en Dios. Si puedes creer, al que cree, la palabra dice, todo le es posible.